Ya, decíamos que Chile entonces se estaba organizando, y en términos como de acontecimientos, no es mucho lo que va a pasar, ¿ya? La época siguiente, que son los gobiernos liberales, es como una época de mucha actividad política y de muchos acontecimientos. Entonces, ¿qué es lo importante como del periodo conservador? Es un conflicto que se da entre la Iglesia y el Estado, que se llama la cuestión del sacristán, ¿ya? Vamos a ver un video cortito donde explica este conflicto, lo vamos a tratar de entender, ¿ya? Pero más allá como del detalle, porque es como un caso que tiene muchos detalles, lo importante de este conflicto es que pone en pugna por primera vez a la Iglesia Católica con el Estado chileno, ¿ya? Incluso con gobiernos de carácter conservador. Por lo tanto, vamos a ver el video y de ahí vamos a conversar bien de qué se trató y cómo esto va a marcar a los gobiernos posteriores. ¿Se escucha? No, yo no escucho. Yo que no compartí. Hola Vicente, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Ya, ahora sí. Montt y el arzobispo de Santiago, Rafael Valdivieso. De nuevo. Una medida administrativa como el despido de un sacristán provocó un enfrentamiento inédito entre el gobierno de Manuel Montt y el arzobispo de Santiago, Rafael Valdivieso. Un conflicto que dividió a los conservadores chilenos y mostró las primeras fisuras entre la sociedad civil y la eclesiástica, unidas hasta ese momento. El 8 de enero de 1856, el sacristán de la Catedral Metropolitana de Santiago, Pedro Santelices, fue despedido por el comportamiento de su hijo. Era un tanto rebelde, en fin, y con un grupo de amigos rompen una claraboya de entrada que había en la sacristía, en la Catedral de Santiago, se escurren por la claraboya y se roban el vino de misa que estaba guardado ahí. El tema es que el deán de la catedral, que es el jefe del sacristán, los escucha ruidos de la sacristía, entra y los encuentra ahí tomándose el vino de misa y poco menos que festejando, en un estado de ebriedad más o menos grande. Pedro Santelices comete una serie de errores, ¿ya? Fundamentalmente eran problemas de conducta. No acataba mucho las órdenes del presbítero, ¿verdad? Era un poco rebelde. La medida inmediatamente generó un conflicto al interior de la iglesia chilena. El sacristán se negó a acatar la decisión y reunió a los miembros del cabildo eclesiástico. Estos consideraron inapropiada e injustificada la expulsión de Santelices, ya que no se siguió el conducto regular. Este grupo, que era contrario al arzobispo Valdivieso, se reúne con el sacristán y le dice que podría requerir ante los tribunales civiles su restitución a través de un recurso que existía en la época, que se llama el recurso de fuerza. El cabildo eclesiástico decidió mantener a Santelices en el cargo, una decisión que molestó al presbítero Francisco Martínez, sacristán mayor de la Catedral Metropolitana de Santiago, quien renunció por esta medida y se quejó ante el vicario de la época. El vicario revisa todo, ¿ya? Y confirma la expulsión del sacristán. Dice, se tiene que ir, pero además, dice, aquí se está incumpliendo una serie de reglamentación que se ha vulnerado por parte del Cabildo al mantener además a Santelices en su cargo. Pese a esto, el cabildo eclesiástico desobedeció las órdenes y presentó un recurso de fuerza en los tribunales de justicia para dejar sin efecto la resolución. Una solicitud realizada contra el tiempo porque el 1 de enero de 1857 entraba en vigencia el Código Civil que derogó los recursos de fuerza. Fundamentalmente concede el recurso y le solicita que se eleven todos los antecedentes porque ellos consideran, la Corte Suprema, de que para poder analizar bien el asunto necesitaban todo el proceso, ¿ya? Y que ellos debían analizar además cómo se había dado este proceso.
La Corte Suprema solicitó al arzobispo Rafael Valdivieso un informe con todos los antecedentes. El prelado lo envió, sin embargo, aseguró que se negaría a cumplir una futura resolución desfavorable de la Corte, un escenario donde, por primera vez, se enfrentó la sociedad civil con la eclesiástica. El presidente Manuel Montt, conservador, tenía un complicado dilema. Se ve enfrentado a la situación de que, ¿qué pasa si efectivamente el arzobispo se niega a cumplir con el mandato de la Corte? O sea, en el peor de los casos para la Iglesia, para el arzobispado, le obligan a restituir al sacristán. Según las leyes penales de la época, el arzobispo, al negarse al dictamen de la Corte Suprema, cometía el delito de desacato y tendría que ser desterrado con la firma del propio Manuel Montt. Como cabeza del Ejecutivo tiene como función ejecutar las leyes y las sentencias de los tribunales, se vería obligado entonces a firmar el decreto de extrañamiento del arzobispo, lo cual era pero catastrófico desde el punto de vista político. Tras una reunión entre el arzobispo Valdivieso y el presidente Montt, el mandatario ordenó a su ministro del Interior, Antonio Varas, que convenciera al cabildo eclesiástico de desistir de la acción, lo que finalmente ocurrió. De esta forma va a quedar sin ningún pronunciamiento la Corte Suprema respecto del fondo del recurso de fuerza, en el sentido de que si tenía competencia la Corte para inmiscuirse en asuntos eclesiásticos o no. El sacristán finalmente fue despedido, pero marcó el inicio de las pugnas entre la Iglesia y el Estado, las que recrudecieron con las leyes laicas y finalmente terminaron con la Constitución de 1925, que separó definitivamente la sociedad civil de la eclesiástica. En lo político, generó la división del Partido Conservador entre conservadores ultramontanos y nacionalistas. Estos últimos crearon el Partido Nacional al año siguiente y se unieron con los liberales, llegando a la presidencia en 1861 con José Joaquín Pérez. Ya, voy a activar la pizarra un poco para explicarles en qué consistió bien este conflicto. No sé si... Y no entendí. O sea, entendí, pero hay cosas que no entendí y me perdí. Ya, sí es enredado, pero por eso yo les decía al principio, como más allá como del detalle del conflicto, lo importante es que este conflicto va a poner en tensión a la Iglesia con el Estado, ¿ya? En la Catedral de Santiago había un sacristán, ¿ya? Dibujemos aquí la Catedral de Santiago, ¿cierto? Bueno, el arzobispo de Santiago era Monseñor Valdivieso. Ya, él era como la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Chile. Y había un sacristán, que es como los que cuidan las iglesias, hacen labores como más domésticas dentro de la iglesia, ¿ya? El sacristán se llamaba Pedro Santelices. En la PTU probablemente les aparezca el nombre de Valdivieso. Este les va a aparecer como el sacristán, ¿ya? Lo que ocurre entonces es que este sujeto, o este sacristán, se ve envuelto en una situación media confusa, ¿ya? Hay algunos libros de historia que dicen que él habría estado como tomándose el vino de la misa, otros dicen que es su hijo y que por tratar de encubrirlo entonces, él se mete en este problema. Al ver esta situación, Valdivieso, el arzobispo, decide expulsarlo, lo echa, ¿ya? Lo despide de la catedral. Deja de cumplir sus funciones, pero él, ¿cierto? El sacristán, junto como a otras personas de la Iglesia Católica, llaman a un cabildo eclesiástico, ¿ya? Un cabildo eclesiástico. Me perdí, me cortó. ¿Qué dijo? Un cabildo, dijimos que Pedro Santelices llamaba a un cabildo eclesiástico. Ah, ya, ese me faltó el llamado. ¿Ya? Llamaba entonces a un cabildo eclesiástico. Esto es como los simpatizantes de la iglesia, un poco para contarle su versión de los hechos. El cabildo eclesiástico lo apoya, ¿cierto? Y existen dos tipos de justicia, ¿ya? Está la justicia eclesiástica, vamos a poner acá justicia eclesiástica. Les voy a dar un ejemplo más reciente para que lo puedan entender. Y está la justicia civil, que es la que nos rige a todos nosotros. La eclesiástica es válida para los integrantes de la iglesia,
Y la civil es válida para todos los ciudadanos. Ciudadanos, incluidos los integrantes de la iglesia. Entonces, este grupo como rebelde, el Cabildo Eclesiástico, interpone una demanda contra Valdivieso en la justicia civil, ¿ya? Para que reincorpore a Santelices a sus funciones. En el fondo, lo que hacen los integrantes de la iglesia es que no recurren a la justicia interna, sino que recurren a tribunales de justicia civiles, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo como reciente, para que entiendan la justicia eclesiástica y la justicia civil. Ustedes escucharon hablar del caso Caradima, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cierto? Caradima, que abusaba de jóvenes y niños durante años en su iglesia. Cuando se producen las primeras denuncias, las denuncias se producen dentro de la Iglesia Católica. Los seguidores de Caradima lo denuncian a la justicia eclesiástica, ¿ya? Y la justicia eclesiástica, es decir, la justicia dentro de la Iglesia Católica, va a obstaculizar este caso o este hecho. De hecho, se van a perder testimonios, se van a perder pistas. Lo que va a hacer la Iglesia Católica es que va a alargar los procesos durante mucho tiempo para que, una vez que pasen a la justicia civil, ya estén prescritos. ¿Qué significa eso? Que ya no sean válidos. El caso Caradima fue tan fuerte a partir del año 2010, fue como tan duro para la iglesia, que la justicia civil no pudo condenar a Caradima porque habían pasado como más de 30 años de ocurridos los delitos, ¿ya? Por lo tanto, estaban como vencidos, estaban prescritos. La justicia ya no podía hacer nada, ¿ya? ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. La justicia civil no podía hacer nada. Por lo tanto, lo único que quedaba era confiar en la justicia eclesiástica. Y la justicia eclesiástica determinó que Caradima tenía que ir a rezar a un convento, ¿cierto?, hasta que se muriera, y que no podía ejercer nunca más misas. Ese fue el castigo que le dio la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos dos tipos de justicia. Si los denunciantes de Caradima hubieran denunciado, no sé, al cabo de 5 años ocurridos los hechos, la justicia civil sí hubiera podido condenar y Caradima se hubiera ido preso, ¿ya? ¿Entienden cómo funciona, cierto? Sí. Ya. Entonces, en esta época, lo que hace un grupo de la Iglesia Católica es que, en vez de recurrir a la justicia dentro de la Iglesia, recurre a la justicia civil, ¿ya? Y la justicia civil tenía entonces la posibilidad de restablecer a Santelices en su lugar, o bien de encontrarle la razón a Valdivieso. Es tanta la presión de la Iglesia Católica en esta época para que los tribunales civiles no se metan en asuntos religiosos, que finalmente el tribunal o la Corte Suprema se declara como incompetente ante este conflicto y le da, por lo tanto, la razón a la Iglesia Católica. Le dice ya a la Iglesia como, resuelve tú este problema. Ahora, ese conflicto es como un gallito. Bueno, ¿quién resuelve acá? ¿Lo resuelve la ciudadanía o lo resuelve la iglesia? Como en esta época no están claros los límites entre lo que es lo religioso y lo que es civil, ¿cierto? O lo que es político, lo que es no religioso, se van a producir entonces estos roces, ¿ya? Y vamos a tener entonces que los liberales van a decir, bueno, nosotros entonces teníamos razón, ¿ya? Porque el Estado no puede ser católico. Al ser un Estado católico, vamos a estar entonces en constante conflicto, ¿ya? Finalmente, como el cuestionamiento es, ¿quién manda? Manda la Iglesia a la sociedad civil, y eso está claro, pero cuando la sociedad civil se quiere meter en asuntos de iglesia, no puede, ¿ya? Entonces, más allá como del cagüín de si Pedro Santelices estaba tomando o no estaba tomando, eso como que es la anécdota histórica. Lo importante acá es cómo
¿cierto? Un grupo de la iglesia desobedece a la justicia eclesiástica, a la justicia de la propia iglesia, y recurre a tribunales civiles. Entonces vamos a tener que por primera vez se van a enfrentar en un fallo ambos poderes, la iglesia por un lado y el Estado por otro. ¿Se entiende? Ujú. Ya, yo creo, esto es como una opinión personal, yo creo que este es como el cagüín más sobrevalorado de la historia de Chile, pero es pregunta de PTU, así que tenía que explicarles en qué consiste, ¿ya? Ahora, como se produce este quiebre con la Iglesia Católica, espérame, se produce este quiebre con la Iglesia, vamos a tener que, el resultado de ese quiebre va a hacer que lleguen los liberales al poder, ¿ya? Porque va a haber una facción de conservadores que se va a rebelar contra la Iglesia. Profe, Dígame. entonces para entender que en algún minuto me perdí, ¿Sí, sí? hay un problema en la iglesia y no se resuelve con la justicia que ya tenía, sino que van a la justicia de todo el país y ahí como que queda la embarrada. ¿Eso? Exacto, exacto. Ah, Porque en el fondo se enfrenta a la Corte Suprema, que es una instancia civil formada por no religiosos, por jueces, se enfrenta a la Corte Suprema con la justicia de la Iglesia Católica. Entonces el arzobispo de Santiago, que es la máxima autoridad, dice, no, yo no le voy a hacer caso a la justicia civil, ¿ya? Y la justicia civil dice, bueno, tú me tienes que hacer caso porque tú vives dentro de Chile, ¿ya? claro. Entonces ahí se produce como ese conflicto. Dígame. ¿Qué año es esto? Para ubicarme. Esto es 1859, me parece. Ah, es terminando el periodo conservador. Exacto. Y es lo que va a dar como el fin al periodo conservador, ¿ya? Porque los católicos se van a dividir. Van a estar los super, hiper, mega católicos que van a decir, no, la iglesia es la que da los lineamientos, y otros que van a decir, no, pues la iglesia católica se tiene que someter a los lineamientos del Estado, ¿ya? Ujú. Ya, entonces vamos a avanzar con la cápsula de las transformaciones liberales para que podamos avanzar en la materia. Pero como conclusión y típica pregunta PTU es, bueno ya, el conflicto entre la iglesia y el Estado siempre es la cuestión del sacristán, y consecuencias de este conflicto, bueno, es el enfrentamiento entre el poder del Estado y el poder de la iglesia, y por otro lado marca el fin del periodo conservador. Eso es como lo importante. Los gobiernos liberales comienzan con el quiebre que existió a partir de la cuestión del sacristán en el gobierno de Manuel Montt. Se gesta entonces la fusión liberal conservadora, donde nace como presidente José Joaquín Pérez. Por lo tanto, tenemos los gobiernos de José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto Garmendia, Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda como los gobiernos liberales. Los principios de este gobierno es el liberalismo, la separación de los poderes del Estado y la soberanía popular que reside en la nación. Estos gobiernos se opusieron a los gobiernos conservadores y a la Iglesia Católica. Los gobiernos liberales establecen que las libertades van a garantizar la felicidad y el progreso de las sociedades. Estos liberales se gestan como una oposición en los gobiernos conservadores. Recordemos la Sociedad Democrática de 1845, pero también se van a configurar diferentes partidos políticos, como el Partido Radical de 1888 y el Partido Demócrata de 1887. Por lo tanto, van a haber nuevos espacios políticos donde también van a integrar a otros sectores socioeconómicos, como los artesanos. Se van a gestar diferentes reformas constitucionales, la ley sobre entierros disidentes, entierro a los no católicos o disidentes, la creación de cementerios privados, las reformas a la Constitución que establece la incompatibilidad de cargos públicos, se modifican las facultades del presidente y dentro del Consejo de Estado va a existir parlamentarios mayoría. Todo esto con el objetivo entonces de reducir el poder del presidente. También está la reforma a la ley electoral, donde se va a ampliar el derecho a voto, va a existir un registro electoral permanente y se va a elegir de forma directa a los senadores. Y en el Código Penal se va a suprimir el fuero eclesiástico y los sacerdotes entonces van a ser juzgados por tribunales civiles.
Como mencioné, todo esto con el objetivo de limitar el poder del presidente que tenían los gobiernos conservadores, impedir la reelección de este, y se establecen entonces, se aceptan las libertades de reunión, asociación, imprenta y enseñanza. Y se va a crear las juntas de contribuyentes para resguardar el proceso electoral. Otro elemento fundamental de estos gobiernos va a ser el proceso de secularización del Estado, que tiene como objetivo entonces limitar los ámbitos en los que incide la Iglesia Católica dentro de una sociedad. Uno de los puntos esenciales es la libertad de culto, donde se van a enfrentar por lo tanto los liberales con los conservadores. El punto es que en la libertad de culto no estaba asegurada, ya que la Constitución de 1833 establecía que la religión oficial era católica, apostólica y romana. Sin embargo, los liberales creían que el Estado debía estar por encima de las creencias y por lo tanto ser un Estado laico. Se van a aprobar entonces la Ley de Libertad de Culto de 1865, donde se va a permitir... Ya, voy a parar un poquito para ir explicando lo que dijo o lo que dice en la cápsula, ¿ya? ¿Lo escucharon bien, cierto? Sí. Ya, Sí, profe. ya, miren. Durante el periodo liberal hay 1, 2, 3, 4, son 5 los presidentes, ¿ya? José Joaquín Pérez, ¿ya? Después si quieren se los escribo, ¿ya? José Joaquín Pérez, tenemos después Federico Errázuriz Echaurren, Aníbal Pinto, luego tenemos a Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda, ¿ya? Ahora, en términos generales, lo que va a caracterizar este periodo, nuevamente, es la pugna, como que se siguen agudizando los conflictos entre la Iglesia y el Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque llegan los liberales, y los liberales no cambian la Constitución, pero sí comienzan a crear leyes para hacer a la sociedad chilena una sociedad más laica, es decir, una sociedad más libre de religión. Entonces, la primera de esas leyes ocurre bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, que es la Ley de Libertad de Culto, en el año 1865, ya que es la que está acá. ¿Por qué se establece la libertad de culto? Porque se comienza a recibir inmigrantes ingleses y alemanes, ya para colonizar desde la Araucanía hacia el sur. Por lo tanto, estos migrantes no eran católicos, ¿ya? Sino que eran principalmente protestantes, ¿ya? Eran evangélicos, venían de Alemania y de Inglaterra, ya eran seguidores de Martín Lutero. Por lo tanto, los liberales, para poder colonizar el sur, para poder hacer ocupación efectiva de los territorios del sur, abren las fronteras a estos migrantes y por lo tanto le tienen que abrir también la posibilidad de poder ejercer su religión de manera libre, ¿ya? Luego entonces, durante el gobierno de Federico Errázuriz, se establece la religión como un ramo voluntario, ¿ya? Hasta el día de hoy es voluntario, incluso en los colegios católicos, uno puede renunciar si no quiere hacer religión, ¿ya? Y todas estas pequeñas acciones van a hacer como enojar a la iglesia, ¿ya? Y finalmente la ley de fuero eclesiástico, ¿ya? Donde antes eran juzgados por tribunales religiosos, pero ahora, por ejemplo, si a partir de 1875 la cuestión del sacristán hubiera sido directamente denunciada en tribunales de justicia, los tribunales eclesiásticos no hubieran tenido mucho que resolver, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que lentamente los liberales le van a ir quitando poder y le van a ir quitando participación en la sociedad a los conservadores y principalmente a la Iglesia Católica. ¿Se entiende, cierto? Sí. Sí, ya, vamos a seguir. Permitir ejercer el culto privado de religiones diferentes a las católicas. Y un rol fundamental tuvieron los migrantes que venían con otras religiones que no eran católicas.
La religión como ramo voluntario en 1873 en el gobierno de Federico Errázuriz Añartu y el fuero eclesiástico, como habíamos mencionado, donde antes eran juzgados por tribunales religiosos los sacerdotes. Uno de los pilares fundamentales. Ya, les voy a explicar esto, pero se nos va a acabar el tiempo, chiquillos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos volvemos a conectar o no? ¿Verdad? Quedan 6 minutos. ¿Alcanzo? A veces lo renueva solo. No, no me lo renovó ahora. Ayer, o sea, los días anteriores me lo había renovado. Ah, pero parece que sí. Parece que me lo va a renovar. Ya. Una de las obras entonces más importantes que ocurre bajo el gobierno de Domingo Santa María, y esto como que va a dejar la embarrada en relación a la Iglesia Católica, es la creación de las leyes laicas, ¿ya? Leyes laicas, laico, es quitarle poder a la Iglesia, ¿cierto?, dentro de la sociedad civil. La primera ley laica, ¿cierto?, son 3 leyes laicas. Esto siempre sale en la PTU, ¿ya? La primera ley corresponde a la Ley de Registro Civil. ¿Qué significa eso? Que se crea el registro civil donde la Iglesia ya no va a tener el poder de registrar nacimientos, matrimonios y defunciones. Toda esa información, antes de 1884, la manejaba la Iglesia Católica. Si nacía alguien, la Iglesia, ¿cierto?, lo registraba. Si nacía alguien fuera del matrimonio, la Iglesia también lo registraba, ¿ya? La Iglesia entonces tenía ese nivel de poder sobre la sociedad. Otra de las leyes laicas es la ley de matrimonio civil, es decir, se crea la posibilidad de casarse, pero ya no ante las leyes divinas, sino que ante las leyes humanas, ¿ya? A partir de 1884, el único matrimonio legal es el matrimonio civil. Yo, por ejemplo, me podría casar por la Iglesia Católica, me podría casar por la Iglesia Mormona, me podría casar... Perdón, profe, ¿desde qué año el matrimonio civil el que vale? El de 1884, Ya, de ahí en ok. adelante, ¿ya? Si yo me quisiera casar por todas las religiones posibles, puedo, porque no es legal ante la ley, ¿ya? Me puedo casar incluso con un chamán en la playa, pero eso no es legal. El único matrimonio legal hoy día es el matrimonio civil, el que uno hace ante un juez, ¿cierto?, del registro civil. Él es el único que puede y ahí es válida la libreta, pero el matrimonio como tal, el matrimonio religioso, no tiene ningún valor. Sin embargo, antes de 1884, la única forma de casarse era por medio de la Iglesia Católica, ¿ya? Y la última ley es la de cementerios laicos, que es de 1883. Y esta ley es una ley que tiene que ver con la religión, pero tiene que ver también con un tema de salubridad. La única forma de enterrar muertos hasta 1883 era enterrándolos en la Iglesia Católica. Por lo tanto, si yo no era católico o no era católica, tenía que ser enterrado en otro lugar. Entonces, supongamos que yo no soy católica, que yo soy protestante. No tengo derecho a ser enterrada, por lo tanto mi familia me va a enterrar, no sé, en el patio de mi casa. Incluso se enterraba la gente en las calles, ¿ya? O en terrenos baldíos. Y en la noche iban los perros, ¿cierto? Y los perros sacaban estos cuerpos. Por lo tanto, esto es por un tema civil, ¿cierto? Es para darle mayor poder al Estado chileno, pero también es por tema de salubridad. Si ustedes se fijan, chiquillos, no sé si alguna vez ustedes han ido a alguna iglesia antigua, por ejemplo, en la misma Catedral de Santiago, hay como en las murallas, como lápidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice, no sé, pues ya, Juanita, y sale la fecha, 1810, no sé, 1850, ¿ya? Entonces hay lápidas, de hecho, me parece que está la lápida de la Javiera Carrera, y Diego Portales también fue enterrado en la catedral, ¿ya? La gente era enterrada entonces en las iglesias, y a partir de 1883 se crean cementerios laicos para que cualquier persona de cualquier credo, de cualquier origen,
pueda ser enterrado sin tener que pedirle permiso a la Iglesia Católica. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Ya? Entonces, estas 3 leyes, en el fondo, vienen a quitarle el piso a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica registraba nacimientos, defunciones, sabía todo, quién nacía, quién se moría, quién se casaba, tenía el registro, ¿cierto?, de también dónde podían enterrar a las personas. Por lo tanto, cuando bajo el gobierno de Domingo Santa María se hacen estas leyes, ¿cierto?, la Iglesia va perdiendo su poder dentro de la sociedad, ¿ya? Y esto va a... Profe, Dígame. usted dijo que había un presidente también que era católico, que es del mismo tiempo que decía que el Estado tenía que estar separado de la Iglesia, porque él entendía que no todas las personas eran católicas. No me Exacto. acuerdo su nombre. ¿Cuál era? Bueno, todos estos presidentes son liberales, ¿ya? El menos Pero liberal, ujú, había uno que estaba como involucrado con una guerra civil. es José Joaquín Pérez, Ese, ya. ¿ya? Esa era mi duda. Ya, José Joaquín Pérez. Ahora, Bueno, como les decía, todos ellos son liberales y vamos como de menos a más. El menos liberal es José Joaquín Pérez. Federico Errázuriz es un poquito más liberal, ¿cierto? Pinto es más liberal. Domingo Santa María es súper contradictorio. Miren, siempre acuérdense, las leyes laicas la hace el que tiene apellido religioso, Domingo Santa María. Es como una contradicción, ¿ya? Domingo Santa María hace las leyes laicas y bueno, ya José Manuel Balmaceda es el mejor presidente o uno de los mejores presidentes de la historia de Chile, ¿ya? Pero José Manuel Balmaceda es un liberal así 100%, ¿ya? Tengo una Eh, duda, dígame, pero como que se me fue. Entonces, el matrimonio civil. Antes ¿sí? de eso, la única forma de casarse era por la iglesia.